Si ves a un hombre con el cabello muy largo, con dreadlocks, con rastas, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Que es Rastafari? ¿Que es marihuanero? ¿Que es un loco? Sobre esos prejuicios y esos preconceptos vamos a hablar el día de hoy con Juan Bandido. Él es DJ de la ciudad de Cúcuta, pero que vive acá en Medellín, y nos va a contar un poco sobre cómo creó su mundo estético, qué peso tiene llevar la apariencia que tiene, cómo se vive el cuidado de un cabello tan largo. Y algo muy interesante que espero que vean es que le pregunté qué es la feminidad para él en estos tiempos tan complicados para hablar de género. Bueno, muchas de esas cosas y más vamos a conversar hoy. Estamos en el Café Al Alma en Medellín. Mi nombre es Julio Suárez y esto es Entre Estilos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Entre Estilos, este espacio donde conversamos sobre historias de vida a partir de cómo las personas, los seres humanos que se sientan conmigo acá, se relacionan con la indumentaria. Hoy estamos en Al Alma, en Medellín, y mi invitado tiene un nombre bastante particular en redes sociales, Juan Bandido. Él, ya sabrá él por qué se llama Juan Bandido, pero Juan Pedraza, gracias Juan por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias, es un placer para mí estar por acá. Bueno, Juan, sabes que acá yo estoy conversando con la gente sobre cómo construye su propia estética, sobre cómo entienden la imagen y a partir de cómo nos vestimos salen un montón de historias, de pensamientos, de tabúes, de condicionamientos según lo que nos enseñan o lo que la sociedad nos condiciona y tal. Y es siempre tanto como de buscar gente que tenga como alguna particularidad. Entonces, te recordé a ti de una por el cabello, porque creo que es como algo bastante interesante porque la gente como que juzga mucho eso, ¿no? Pero vamos a caer ahí cómo es el tema del pelo de tu cabellita. Pasa mucho. Claro, me imagino. Pero primero cuéntanos un poco sobre ti, a qué te dedicas, qué haces, cómo te defines a ti mismo. Empecemos existencialista la conversación. Bueno, el nombre artístico es Juan Bandido. En realidad la gente se imagina muchas cosas, pero no es tan complejo. Es por una canción que se llama El Bandido. Ok. Es muy romántica, de hecho. Ok. Actualmente soy DJ, músico. Digamos que dentro de la música tengo varios proyectos, tanto en vivo como de DJ. Y bueno, llevo 4 años dedicándome a eso y eso es lo que, como le digo a mucha gente, mi plan A, mi plan B y mi plan C, a eso me dedico. Muy bien. De hecho, por eso dije, no, yo lo pensé cuando venía en camino y que voy a dejar que él se presente, porque sé que eres músico y que, o sea, no eres solo DJ, además que también entiendo que para ser DJ necesitas una experiencia, conocimiento musical, más allá de la melomanía como que cualquiera tiene, sino como que también conocer un poco sobre la instrumentación, ¿no? Bueno, digámosle, las herramientas tecnológicas cada vez disminuyen eso, porque cada vez es más fácil gracias a las, digamos, las innovaciones o las características que traen los equipos hoy en día. Digamos que cada vez se hace más fácil el trabajo. Es cuestión de tener un equipo y de empezar, pero creo que el hecho de yo haber estudiado música y tener como, digamos, el abordaje a los instrumentos hacen una diferencia, digamos, en el perfil artístico, que es como lo que estoy tratando como de explotar al máximo. Claro, y también creo que la tecnología en el mundo de la música, porque es que la música, si bien es un arte y es una expresión como que te invita a conectarse con tu sensibilidad, ¿cierto? Porque además es como inevitable, ¿no? Porque la música te genera cosas en el cuerpo naturalmente, pero también es como muy purista en ciertas cosas y es como que muy de entrenarse y los músicos son como nos imaginamos, como esta película Whiplash, ¿sabes? Como que nos imaginamos una persona así como que muy rígida con cómo tiene que ser, indiferentemente cuál sea el género o el mundo o el estilo musical. Y a los DJ creo que tienen una especie de mala fama, o tenían, porque por el apoyo en las herramientas tecnológicas. Sí. Como que es nada más, he escuchado gente que dice que nada más es apretar botones y ya. Pero bueno, ya que me mencionaste, la conversación que vamos a tener no va a ir por ahí directamente, pero me da curiosidad saber como que, ¿qué piensas tú que también tocas instrumentos sobre la facilidad que puede dar la tecnología? ¿Te parece bueno? ¿Te parece malo? ¿Te parece
Pues justamente estamos empezando una etapa de transición muy, muy fuerte con la llegada de la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial va a plantear una diferencia, la está planteando en muchas industrias. Hay que ver qué pasa, pero yo sí creo que por el lado del performance o de las presentaciones en vivo es donde va a existir y va a seguir existiendo la diferencia. Y por eso desde mi propuesta, el tema de los instrumentos en vivo es muy importante. Además es una responsabilidad bastante, bastante fuerte porque, o sea, si tú quieres salir con una guitarra en vivo, eh, solamente con tocar una cuerda, por lo menos se notan las horas de estudio, Claro. la experiencia, el conocimiento dentro del sonido en vivo, de cómo quieres que suene tu guitarra. Incluso como la coges, ¿no? Como la tocas, o sea. Todo hace parte de eso. Entonces yo siento que desde ese aspecto, pues no sé, me gustaría pensar que todavía hay mucho futuro y hay mucha esperanza, ¿no? Porque, no sé, a veces el tema de la inteligencia artificial puede desesperanzar un poco, me parece. Ok, interesante. Bueno, y volviendo a este tema de que la música genera y despierta emociones, la música, sobre todo en el mundo occidental, está muy vinculada a la estética, Sí. ¿cierto? De hecho, las tribus urbanas casi que siempre las identificamos como el rockero se dice de una manera, el que le gusta el reggae se dice de una manera, el que no sé, ¿sabes? Como que las personas que le gusta el reggaetón se visten de una manera. ¿Cómo es la relación de Juan o cómo comienza la relación de Juan con su propia estética? O sea, ¿cuál es su primer recuerdo así que digas, yo creo que tengo un control de mi propia imagen a partir de tal momento? Pues es muy particular. Yo creo que hay dos pilares importantes de cómo empieza. El primero, mis papás, que bueno, yo nací en Cúcuta y la sociedad cucuteña, digamos, es muy, en términos generales, muy, muy homogénea. La gente habla de una manera muy parecida, se viste de una manera parecida, escucha música relativamente parecida y estamos hablando de la generación de los 70s, 80s, que fueron la que vivió mis papás. Particularmente, ellos siempre fueron personajes muy diferentes a todo el mundo. Entonces mi mamá siempre fue muy expresiva, de colores, de tener toda la oreja con aretes, de ponerse cosas en la cabeza. Me encanta. Y mi papá también, Okay. básicamente. Entonces a mí incluso hoy en día cuando voy, primero me ven como un alienígena y segundo pues a la gente le da risa porque sí parezco como la suma de ambos, ¿no? Entonces ellos siempre como que han sido muy libres con el tema de cómo me veo y cómo me quiero ver. Incluso con mi pelo, pues no sé, pero yo creo que para muchos padres ver que su hijo quiere tener el pelo muy largo y todo el tema como lo tengo yo, a veces puede conflictuar un poco, pero en el caso de ellos no, ¿Y por qué crees que la gente se conflictúa con que un hombre tenga el pelo largo? porque tiene mucho estigma. No sé, a mí por lo menos me preguntan mucho que, no sé, la gente tiene muchos mitos, que si yo me lavo el pelo con miel, que si, bueno, me han dicho, hay millones de mitos que tienen, por lo menos, que si escucho reggae, ¿no? Y justamente ese es el otro pilar de mi desarrollo, digamos, en cuanto a la apariencia. Y es como que nunca me he sentido cómodo con las modas. Si la moda o la tendencia va por este lado, yo voy por este lado. Entonces, realmente, o sea, a veces siento que no está tan fundamentado lo que voy a decir, pero desde que me hice este pelo, desde que tengo el pelo así, por lo menos, le bajé mucho al reggae y al dancehall, esos géneros, porque Ah, pero si tuviste tu etapa Rastafari. antes de tener el pelo, escuchaba un montón de reggae. Ok. Cultura Profética era como mi banda preferida. Pero como que justamente ese encasillamiento no me hace sentir cómodo. Nunca me ha hecho sentir cómodo. Entonces siempre es como buscar la forma de. ¿Sabes qué pasa? Que también creo que cuando somos niños, adolescentes, que nos estamos formando nuestro propio criterio y nuestra propia forma de mirar la vida, o sea, basada en nuestra propia experiencia, nos esforzamos mucho en pertenecer, en principio a la familia, después al entorno, a los amigos, a la sociedad, ¿cierto? Como que para poder encajar.
y hay un momento en como que, porque como esta sociedad en la que vivimos, latinoamericana, colombiana, tiene como tantas reglas y tantas normas y se espera tantas cosas de que los hombres seamos así, de que las mujeres sean así, y no sé, incluso que los músicos sean así, o, ¿sabes? Como cuando él es alternativo, que también te es así, y hay un momento como que dices, ay, la mierda, o sea, ya no quiero ser como, o sea, ya como que tanta presión y tanta presión, nunca logras como llenar las expectativas que dices, entonces pasa eso, como que bueno, la norma es que vayan por acá, entonces como que me voy por acá. Pues yo creo que todo, o sea, primero, yo creo fielmente que somos animales sociales. Ah, O sea, de alguna manera tenemos que pertenecer a. Eh, y siento que muchos en el proceso de tratar de pertenecer o de encajar es que descubrimos muchas otras cosas. Yo tuve mucho, o sea, me esforcé mucho por encajar, por lo menos desde la música. Entonces tuve mi época de vallenato, de rancheras. Hoy en día, o sea, gracias a eso no es que estigmatice esa música porque a veces pasa, sino que aprendí a valorar ciertas cosas, pero dentro de esa búsqueda como que entendí que realmente no encajaba. Esa fue la forma en la que entendí que no encajaba, tratando de como de hacer parte de eso. sí, claro, te entiendo. Y de hecho, eso es bastante interesante porque, de hecho, lo hablaba con una amiga en otro episodio, mi amiga Isabel. Saludos, Isa, donde estés. Que aquí, incluso ser diferente, también tiene como unas normas. Okay. Pero no es lo mismo ser alternativo o escuchar músicas que son distintas a lo tradicional, es decir, al vallenato, al merengue, la música latina con la que crecemos, porque somos latinos y si vamos a ser rockeros, de hecho nuestro rock, por ejemplo, es distinto, ¿cierto? Entonces como que también hay unos matices que no podemos evitar, o sea, aquí todos nos sabemos un vallenato, todos nos sabemos no sé, las canciones típicas de diciembre aquí, o sea, cualquier cosa que a lo mejor no estarán en nuestro radar todo el tiempo, pero si suena, o sea, Está en el ADN. exacto. Y eso también termina nutriendo eh, el estilo, que es a donde voy con el tema de la imagen. Pero Juan, entonces, ¿en qué momento de tu vida que recuerdes empieza el tema del cabello y como de la construcción de lo que eres hoy? O sea, yo creo que la experiencia que más me marcó, que esto en verdad es chistoso, y es que mi papá siempre tuvo el pelo, pues de adulto ya, como rapado, y él quería que yo lo tuviese igual. Entonces siempre que salía de la peluquería salía llorando. Hasta que en un punto dije como que no quería más tener que preocuparme por el cómo me corto el pelo, porque además siento que dentro del corte del pelo también hay una, ¿cómo lo digo? Como, como un contexto histórico. O sea, si uno mira cómo se peluqueaba la gente en los 80s, va a ser distinto a los 70s y va a ser distinto a los 2000s y eso. Hoy en día también hay, digamos, hay una, o sea, hay diversidad, pero igual sigue habiendo como... No, pero son tendencias, o sea, siempre hay una tendencia, Exacto. un patrón que se repite. Entonces como que quise desentenderme de eso. Mi pelo naturalmente es grueso, entonces realmente el pelo largo natural, pues yo creo que sería una cosa muy voluptuosa, que tampoco me interesa como, O sea, ¿tienes el cabello crespo? sí. Entonces no sé quién vi, no sé cuándo. ¿Y como Sí, qué edad? hace 13 años ¿Qué? empecé. Entonces siento que, claro, hay cosas que usted me rapé acá, me despunto periódicamente para no tener el pelo tan largo, pero, pero siento que es algo que va transversal, que no tengo que estar preocupándome cómo lo hago y como que me siento tranquilo. Siento que lo que más me interesa es como estar tranquilo y sentir que me siento cómodo, sentir que, bueno, o sea, cuando lo empecé a hacer, nunca me imaginé ser artista. Lo de ser artista es relativamente nuevo. Y desde que soy artista me ha ayudado porque antes de eso, de hecho, varios trabajos o sea, me negaron por, Por tu apariencia. por no tener el perfil. Que en algún tiempo fue una frustración, dije. O ¿Y qué hacías antes de ser artista? sea, yo soy profesional en marketing y logística y antes siempre, o sea, me gustó mucho el tema de los emprendimientos y de ser empresario. Creo que ser artista de alguna manera es como abarcarlo desde una empresa personal, ¿no?
O sea, tanto como uno lo gestiona su carrera artística como una empresa, uno también se gestiona como un producto. Claro, Al final, tú eres el producto de tu empresa. exactamente. Entonces sigue siendo de alguna manera así, pero antes, no sé, me dedicaba a cosas muy diferentes. Vendí arándano, trabajé en fábricas de cosméticos, cosas que eran más como por necesidad que por Pero esa expresión está buena, vendedor de arándanos. Está como bueno para ponerle en la hoja de vidas. Parece interesante. esa variedad ya quedó. DJ músico. Sí, ya. Juan, ¿qué has aprendido de ti mismo, de la vida en general? ¿Qué enseñanzas te ha dejado el cuidado de tu cabello? La persistencia, la constancia, la paciencia. Siento que en verdad han sido muchas las analogías que he extraído de ahí. O sea, ha sido algo que me ha enseñado muchísimo. Incluso también como la misma resistencia, ¿no? Eh, Hay gente que me dice que cuándo voy a pasar esa etapa y como que me parece interesante cómo la gente percibe mi apariencia, ¿no? Como si uno estuviese pasando por una etapa de maduración que no se encuentra, cuando siento que es, en mi caso, lo contrario, ¿no? O sea, como que encontré algo en lo que me siento bien y, y pues, honestamente, si yo me siento bien con eso, creo que es el único criterio Claro. que recibo. ¿Y no te has sentido cosificado, objetivizado, sexualizado, precisamente por el tema del cabello? O sea, como que la gente ahora, bueno, el de los dreadlocks o el de las rastas, y te definen por eso. Sí, sí, pero siento que no toman mucho después del primer contacto para que se den cuenta que no es mucho más que eso. Siento que lo que uno tiene en la cabeza, como el, lo que uno contiene es lo que realmente la gente abstrae cuando conoce, ¿no? Sí puede existir primero como un escaneo y todos juzgamos de alguna manera, ¿no? Pero ya cuando se entiende un poquito más y la gente me conoce un poquito más, siento que muchas de esa imagen se deshacen, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, es como tumbar la proyección que el otro hizo de ti solo con la poca información que tiene, que en este caso es lo visual, ¿no? O sea, como que la imagen. Debo reconocer que me da un poco de placer eso. Cuando Claro. te derrumba esa imagen. Obvio, claro, porque, o sea, nadie mejor que tú mismo para conocerte a ti, y como que cuando logras demostrarle, o no demostrar, porque no tenemos que demostrar nada, pero como que hacerte entender, saberte contar, y por eso que me gustan mucho estas conversaciones, a otro y que el otro te entienda más allá de lo que está viendo de ti, o de la poca información que está recibiendo de ti, es como, ok, ya lo logré, es como que... Sí, y creo también que hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Desde la forma de hablar, o sea, la forma de expresarse, hasta o sea, la misma ropa. Hace poquito estaba viendo el caso de un artista que se llama Grace Jones, 70s, 80s. Ella empezó como modelo. Dios mío, o sea, un ícono. Grace Jones, un ícono. Exacto. Y ella empezó como modelo, pero por sus facciones, digamos, masculinas, la empezaron a rechazar, que no funcionaba y no funcionaba. Y ella misma, desde su irreverencia y desde sus talentos y desde su capacidad, empezó a forjar un camino completamente distinto. Y pues ya todo el mundo hoy en día la conoce precisamente por lo que logró a partir de eso, ¿no? No fue desde la misma posición revolucionaria, sino desde la creación de un personaje, desde el desarrollo de un estilo, desde, no sé, la música que hizo, por ejemplo, que eso yo la conocí por ese lado. Entonces me ha parecido como muy interesante. No, aparte también en el momento histórico, porque era amiga de Andy Warhol, de Basquiat, o sea, había como un movimiento de cultura pop en Occidente, en Estados Unidos en este caso, que era como que obviamente estaba estaba en el ojo mundial, pues. Sí, solo que, o sea, lo que me llamó la atención del caso de ella es como ella igual quiso empezar y persistió tratando de encajar desde su físico, ¿no? Porque al final, bueno, el caso de muchos otros artistas es cómo encajan y cómo entran dentro de la, digámoslo así, dentro de esa élite
desde su arte o desde su música, pero ella lo logró también como desde el físico que tanto le rechazaron, ¿no? Eso me pareció, la verdad, me ha llamado mucho la atención y me ha inspirado mucho también, digamos. No, y siendo una mujer afro también, ¿no? Porque el componente racial siempre, lamentablemente siempre juega un papel más o menos importante, pero dependiendo de la sociedad en la que se desarrolle, pero creo que es un ícono precisamente, un ícono afro y un ícono de las mujeres o de la androginia también, porque era como una androginia, ¿cierto? Total. Era como transgresora. Juan, ¿y nunca has pensado, no has tenido momentos de duda de, ni siquiera porque te critiquen o eso, sino porque sabes que los artistas o las personas que viven muy intensamente su pasión, también se pueden aburrir rápido? Total. ¿No? ¿Cierto? O estar en la constante búsqueda de la novedad, de lo nuevo, de probar otra cosa. Bueno, ya aprendí a tocar, ya me siento cómodo con la guitarra, ahora probemos otro instrumento. O sea, como que es como una cosa como nata, ¿cierto? Sí. ¿No has pensado en algún momento cambiar por completo ¿cómo te ves? Sí. O sea, como que ya tuviste este caballo demasiado tiempo, ahora busquemos otra cosa. Sí, pero cuando entro como en esos momentos de crisis, particularmente con el pelo, me pasa algo muy chistoso y es que dormido sueño que me lo corto y termina siendo como una pesadilla. Sí, claro, eso te iba a decir qué pesadilla. Entonces ya como que es como no. O sea, después de 2 años de dedicación, soñar que te lo cortes como una pesadilla. No. Me imagino. Y pues, o sea, estoy en un momento en el que, o sea, más allá de mudar, o sea, pensando como en una serpiente, ¿no? Que cambia de piel y la deja tirada y desechada. Siento que ahorita estoy como más explorando desde el proceso de evolución. No desde dejar algo atrás, como, no sé, exploré la guitarra, la voy a dejar para tomar la trompeta, no. Es como, ok, si voy a tomar la trompeta, es como ver cómo la puedo combinar con lo que estoy haciendo de la guitarra. Ya. Entonces es como una especie de suma, como de transformación, como siguiendo, manteniendo, porque ahí también juega una parte importante el tema de la constancia. O sea, cuando, no sé, empecé a enfocarme mucho como a ser constante, es entender que muchas veces voy a tener ganas de dejar de hacer algo, pero la clave está en seguir, y seguir, y en seguir, y seguir. Siento que la disciplina como que ha jugado una parte importante ahí, como entender que la disciplina es seguir haciendo las cosas a pesar de que no tengo ganas, de que quiero hacer otra cosa, de que siento que no me está sirviendo, pero cuando uno se da cuenta que pasa ciertos límites es cuando uno ve los resultados, de alguna manera. Totalmente de acuerdo. ¿Y sabes qué me haces pensar con eso que me dices de la disciplina? Que para ser disciplinado, porque nadie nace disciplinado, nadie nace, no sé, bueno en la guitarra, nadie nace, ¿sabes? Como que hay que ser indisciplinado primero, o hay que ser, o sea, es un proceso que se va aprendiendo, ¿cierto? En ese proceso de construir tu propia imagen de lo que eres hoy, la seguridad que puedes tener, ¿qué has hecho? ¿En qué momento? O sea, ¿qué probaste para poder llegar a cómo te ves hoy? O sea, tal vez suene muy feo, pero el fracaso. Siento que realmente si, no sé, ya que hablamos un poco de la experiencia, o sea, haber tomado la decisión de vender arándanos no fue por gusto, fue por necesidad. Supervivencia. Sí, y realmente todo, o sea, mientras que todo eso pasaba, siempre existía esta voz que estaba muy triste y muy frustrada por no poder dedicarse a la música. Como que eso siempre fue algo que toda la vida quise, toda la vida, tuve muy claro. Entonces ver algo tan lejos, queriendo tenerlo tan cerca. Claro, te vuelve... Sí, entonces la necesidad, claro, lo hace a uno como querer pensar que uno debe hacer otra cosa, ¿no? No sé, en épocas pasadas, los momentos en los que más cerca estaba la música, digamos que estaba en una situación económica más difícil. Entonces mi cabeza hizo como una relación entre más música, más dificultad económica.
Y esa es la realidad que muchos músicos viven en este país y muchos artistas. Entonces, siento que el camino difícil, eh, antes de vivirlo, estuvo lleno de indisciplina, estuvo lleno de caídas, de muchas vainas. Y fue como querer salir adelante y ver cómo en algún punto llegó lo que tanto estaba buscando, ¿no? Como que ni siquiera fue buscándolo, sino que realmente la vida como que, no sé, hay libros que hablan que uno puede como establecer conversaciones con el universo, eso es otro tema, pero siento que el hecho de entender que estaba haciendo mal, mejorarlo y como seguir haciéndolo con disciplina y sin mirar hacia los lados, no, hacerlo ya, fue lo que eventualmente me trajo lo que tanto quise, que era la música, y de ahí para acá, stop. Y en esos momentos de construir ese camino o de dar esos pasos para llegar a vivir de tu pasión, de lo que te gusta, que por sí ya es bastante complicado, en la apariencia, en la imagen, no también se veía. Yo siento que, como le digo yo, las decisiones que tomamos frente al closet antes de vestirnos siempre están atravesadas por eso de cuando te dicen, me puse lo primero que encontré. Y está demostrado por estudios que es mentira, porque, o sea, si tú tuviste, no sé, imagínate, me puse lo primero que encontré si yo estoy atravesando el duelo de un pariente cercano o una persona cercana, hasta la mascota, ¿sabes? Como que si tengo un dolor, probablemente me vista de una forma, porque en el lenguaje visual, pues las texturas, los colores, los cortes de la ropa ancha, la ropa holgada, eso tiene como que un significado simbólico también, ¿cierto? Entonces, en esos momentos de dificultad o de tener que hacer cosas por sobrevivencia y no necesariamente lo que querías hacer, ¿cómo te veías? ¿Cómo te recuerdas a ti mismo? Visualmente, estéticamente. Pues, o sea, yo creo que a pesar de todo siempre he buscado cierta libertad. Como que siento que hay ciertas cosas que no son negociables. Muy bien. Y siento que de ahí parten muchas cosas. Como que primero sentirme cómodo. Claro. O sea, a ver, hoy en día mucha gente me conoce después de todo esto que hemos hablado y piensan que yo estoy como estoy. No sé, me imagino que desde una planeación cuando todo ha sido demasiado. Lo del pelo porque me sentí así y quise esto así. Lo de los aretes porque, bueno, mi mamá tiene un montón de aretes. Lo, todo ha sido como algo que la vida me ha traído y ha formado como involuntariamente el conjunto. Claro. Particularmente con lo de la ropa, o sea, siempre comodidad y siempre buscar como cierta diferencia y cierta propuesta. Siento que al final todos hacemos como un conjunto dentro del como el landscape, El paisaje. el paisaje. Me gusta mucho pensarlo como desde esa manera, como que qué le puedo aportar uno Eso está bueno porque, o sea, volviendo a lo que decía al principio, a veces el rol que tú vas a tener en tu vida, en tu propia vida o en el paisaje, como tú dices, te lo da otro, ¿no? O sea, como que eres el hijo de, o eres, no sé, en mi caso que soy extranjero, eres un venezolano en Colombia o eres tal cosa, y es como que, ok, está bien, sí, pero yo quiero tener mi propio rol, quiero crear mi propio rol, quiero crear mi propia narrativa, y de ahí es como que, y me parece a mí que es muy, según la historia puede ser un poco doloroso también, pero Sí. como que aceptar tu background y con lo que creciste, con lo que tuviste, la mamá llamativa, qué sé yo, es como apropiarte también de eso y crear algo nuevo a partir de... Sí, yo creo fielmente que uno tiene que ser consciente de que uno tiene la autoridad de hacer las cosas. Al final siento que eso es lo importante. O sea, si yo me siento en la autoridad de hacer las cosas como a mí me parecen bien, pues no voy a ni sufrir ni dudar por la perspectiva o lo que piensen las otras personas, ¿no? O sea, Bien. Hay una cosa súper importante que me gustaría preguntarte y es, ¿sabes qué? Para mi sorpresa, en estas conversaciones, el cabello siempre sale a relucir como parte importante de la construcción de la imagen de los invitados que he tenido acá. Y
no digo que sea, que esté escrito en piedra lo que hace crecer, pero me he dado cuenta que la relación de las mujeres con su cabello es diferente a la que los hombres tenemos con el cabello. Y obviamente los hombres con cabello largo tenemos una relación distinta a los que tienen, no sé, que nada más vayan a la barbería o incluso que ellos mismos se la rapen, ¿cierto? No has, no, o sea, nunca has escuchado prejuicios o te has encontrado con prejuicios porque seas un hombre con el cabello largo, no normativo, por así decirlo. ¿De eso alguna vez te has jugado en contra? Más allá de que sean, que si los threads y que la gente te case con el tema Rastafari, no sé qué, ay. No, sino más de un hombre con el cabello largo. Me imagino que los threads no se ven así desde el primer día, ¿cierto? Eso ha tenido que irlo dejando. O sea, ¿qué escuchabas? ¿Qué generaba en el otro que te veía con el cabello largo? Pues, a ver, o sea, sí ha sido un tema muchas veces, porque siento que, no sé si es desde la construcción cultural que tenemos, pero siento que hay mucha feminidad en el pelo largo. Y si eso hace parte como desde la construcción cultural, puedo decir que yo me siento muy cómodo con esta parte femenina tan visible. Eh, Cosa que hace que en ninguno de los escenarios me sienta incómodo nunca me he sentido incómodo de ninguna manera. Si hay personas que piensan que porque tengo el pelo largo soy afeminado o me gustan los hombres o infinidad de cosas que se puede imaginar la gente. La gente a veces es muy creativa, la verdad. Sí. Entonces no, como que realmente no le he prestado mucha atención y muy poca gente se ha atrevido como, o ha tenido la valentía como de decirme las cosas o de expresarme. Siento que también un síntoma muy particular como de esta sociedad es como que hablamos mucho, pero del eje o en las espaldas. Claro, sí. Es más fácil así. Sí. No sé si también es porque soy alto y que no se ha sentido como en la confianza como de decírmelo la gente, los extraños, ¿no? Pero desde esa perspectiva, algunos comentarios he recibido, pero no muchos. Y yo igual estoy muy tranquilo con todo esto. La verdad, no. O sea, como te dije, si el pelo largo fuese parte como de la feminidad de la persona, me la disfruto muchísimo. Totalmente. Y te voy a hacer una pregunta que creo que no le he hecho a nadie aquí, pero me llama mucho la atención. ¿Qué entiendes tú entonces como feminidad? Oh, o sea, le digo porque dijiste cosas que me parecen súper interesantes. Sí. La gente tal vez porque me ve alto no me dice las cosas. Claro, y en esta sociedad en la que vivimos, la altura es poder para los hombres. Para los hombres, porque una mujer muy alta intimida, ¿cierto? Como que deja de ser femenino, ¿no? Y un hombre con el cabello largo puede verse muy femenino. ¿Sabes? Entonces, como que, ¿qué hemos aprendido y qué tenemos en nuestra mente que es femenino y que es masculino? Es que esto es un tema muy frágil hoy en día, ¿no? Muy frágil. Pero yo creo que precisamente por eso hay que discutirlo más. Sí. Sí. Para ver, haga, mójese, arriesguese. Me hubiese gustado preparar para esta pregunta. O sea, yo creo que, a ver, este tipo de conceptos han evolucionado mucho y como que se han puesto en lugares cada vez más precisos, ¿no? Muchos venimos como con la idea con las que fuimos criados de feminidad y masculinidad, pero siento que hoy con el desarrollo que ha tenido, no sé, por lo menos temas como el feminismo, todo el auge que ha tenido eh, los temas de la cultura LGTBI, más todo este tipo de temas, creo que han puesto conceptos, los han localizado desde formas muy específicas. Y siento que ahí es donde yo pienso dos veces en la respuesta, porque es un tema por con pinzas, pero o sea, como yo, a ver, lo que yo pueda decir de la feminidad, puede que una mujer que viva completamente y enteramente su feminidad no lo comparta.
Solo que el concepto desde un hombre criado en una ciudad pequeña, un hombre heterosexual criado en una ciudad pequeña, con una formación muy rígida, pues va a percibir el tema de la feminidad como desde la delicadeza, desde el cuidado, desde, no sé, el, el, los detalles de su apariencia, ¿no? Ahora, que yo piense que eso es feminidad, no, no del todo. O sea, yo creo que, por lo menos planteándolo desde otro lado, la forma en la que yo más disfruto mi masculinidad es como sintiéndome libre de desarrollarme como soy desde lo que me identifico. De esa manera, como que yo disfruto mucho mi masculinidad, ¿no? Si me gustasen los hombres o las mujeres o, digamos, ese tipo, la orientación sexual, yo siento que no está ligada de ninguna manera a la masculinidad directamente. Siento que todos, de alguna manera, podemos disfrutar de la masculinidad de una manera particular. Entonces, he dicho muchas cosas, pero no he respondido porque está muy difícil. No, yo creo que lo dijiste al principio, de hecho. Igual, a ver, yo tampoco soy como que, sí, Juan, esa es la respuesta correcta, no. Pienso igual que tú que son conceptos que el mismo desarrollo, o sea, el mismo curso de los cambios sociales han derivado en que estos conceptos que antes eran muy cerrados se empiecen a abrir. Y yo creo que, obviamente, mientras más conservador eres, más te duele la apertura de los conceptos, ¿cierto? Mientras más religioso eres, más te duele esa apertura. Y más estandarizado lo tienes. Totalmente, pero yo creo que es pura ganancia abrir los conceptos porque tú eres músico, tú sabes, tú dices, bueno, pero ajá, ok, el merengue se hace así y hay unas bases técnicas para hacer merengue o para hacer, no sé, whatever género. Pero ¿qué pasa si fusiono esto con esto? ¿Sabes? En los matices, y creo que los grandes artistas que han pasado a la historia es precisamente porque han fusionado cosas. Si nos llevamos eso a otros campos, es como seguramente habrá alguien que ve y dice, bueno, no, ya, espérate, o sea, el hombre es así, la mujer es así. Sí, pero yo como hombre, por ejemplo, en mi experiencia, que se abra el discurso o que se abra el concepto de lo que es masculino, donde podamos ser sensibles, donde podamos estar en contacto con otras cosas que antes tal vez decían que no, preocuparnos por nuestra imagen, o sea, eso me ha hecho sentir bien. Y yo creo que al final lo que importa es que nos sintamos bien con nosotros mismos. Y eso no te cambia absolutamente nada. O sea, y eso no tiene que ver con preferencia sexual, no tiene que ver con clase social, no tiene que ver con raza. O sea, es como que es un ser humano viviendo, ¿sabes? Entonces iba a decir que me parece que lo expresaste bien en la primera parte porque el contexto que tú dijiste, un hombre heterosexual en una ciudad pequeña, o sea, los contextos, lamentablemente, a veces nos van mucho en contra. Y como uno dice que nací en el lugar equivocado, ¿sabes? Porque como que si yo hubiese nacido en Noruega, si hubiese nacido en otro, no sé, como que incluso, y sin ir tan lejos, hay sociedades indígenas amerindias, americanas, pues, que tienen otro concepto de la mujer y el papel de la mujer en la sociedad y tal, por ejemplo, y no se ven a lo mejor como son feministas, sino como es así, ¿sabes? Como que, pero sí creo que eso juega mucho, o sea, juega un papel muy importante el tema del contexto, Es que al final los conceptos los creamos los creó el humano, ¿no? y como lo creamos lo podemos cambiar, o sea, ¿por qué tiene que ser todo tan De rígido? la misma manera, exactamente. Sí. Y te preguntaba lo del cabello largo, porque, por ejemplo, en mi proceso personal con el cabello, que no lo tengo tan largo como tú, Pero ya casi. pero igual ha sido como que no me gusta más como te ves con la cabeza rapada, es que los hombres se ven más serios con la cabeza rapada, es que, o sabes que también los hombres se nos asocia mucho porque los hombres somos básicos. Entonces los hombres somos como, ser básico es ser casi que idiota, ¿sabes? Como que ser bobo. Entonces como que no, es más práctico si no tienes cabello, porque te levantas y te fuiste ya, como que, o sea, como que, entonces es como, no te relaciones con tu autocuidado. Eso es lo que yo entiendo, como que no te relaciones tanto con tu autocuidado, pero
lo que tú me decías hace rato que te pregunté, en el autocuidado hay aprendizaje también. O sea, hay disciplina, es como autocariciarse, ¿sabes? Como que, Sí, sí, igual también debo reconocer que hoy en día muchos actuamos en función de la funcionalidad. No sé si sea una redundancia, okay. pero, Pero te entiendo, te entiendo. pero, o sea, la utilidad de las cosas sí es importante. Claro, Y pues yo también tengo, o sea, por lo menos si lo pienso de esa manera, sí tiene sentido. Y tal vez en muchas cosas lo piensen de manera revolucional. O sea, yo no practico ninguna religión, pero me gusta investigar. No sé. Por ejemplo, en este momento estoy leyendo mi primer libro, Hare Krishna, como desde la curiosidad. Y así como lo estoy haciendo con esto, he pasado por muchos otros. Y hay una rama del rastafarismo, que son estos que uno a veces ve por ahí, que tienen unos turbantes y se tapan el pelo. Ellos creen que el pelo o el cabello es una antena energética. Y precisamente lo tapan y lo cuidan es para evitar el contacto claro. exterior, ¿no? Que se contamine de lo malo que hay afuera, pues. Entonces, o sea, desde ese aspecto, por lo menos, volviendo al tema de la funcionalidad, tal vez si hay algo que me interesa mucho creer, no que crea, pero es que me interesa o me gusta creer, es que tal vez dentro de mi contexto artístico tengo una antena que me hace más sensible a ciertas cosas. Y de ahí es funcional y debo reconocer que sí, sí muchas veces lo he pensado en ese sentido, pues sí. Válido, me gusta eso. Me gusta eso y con eso nos despedimos porque ya se nos terminó el tiempo. Siento que estuvo buenísima la conversación. Espero que a ustedes también les haya gustado. Eh, Juan, cuéntanos cómo te podemos conseguir en redes sociales, dónde te presentas, cómo podemos escuchar lo que haces. Bueno, en YouTube, Instagram, me encuentra como Juan Bandido, B larga. Hace poquito le salieron con el Juan Bandido, es una pequeña. Juan Bandido, guión bajo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la invitación, me encantó. No, gracias a ti por el tiempo y por la sinceridad, sobre todo con la respuesta que te cogí fuera de base con lo de la feminidad, pero me encanta que te arriesgaras. A ustedes muchísimas gracias. Saben que acá en el canal de YouTube hay muchas más historias de vida. Miren todo el mundo interno que hay, partiendo del cabello, de la apariencia. Y nada, dejen sus comentarios, suscríbanse, compartan este contenido si les parece interesante y creen que les puede servir a otra persona. Mi nombre es Julio Suárez, muchísimas gracias al Alma aquí en Medellín por habernos dejado grabar y esto fue Entre Estilos.